Hola a todas y a todos. Hoy vamos a hablar acerca del proceso de seleccionar una muestra. Cuando hablamos de muestra, el interés es en las personas habitualmente en el área de la salud, los sujetos u objetos de estudio. Bien. Eh, por ende, para seleccionar una muestra, eh, lo que primero nosotros tenemos que definir es lo que es nuestra unidad de análisis. Como yo les decía anteriormente, habitualmente en salud son personas, ¿ya? Pero también pueden ser organizaciones, pueden ser revistas en el caso de las revisiones bibliográficas, pueden ser organizaciones comunitarias, etcétera, etcétera. Hay una gran variedad, obviamente. Básicamente, lo que nosotros debiéramos tratar de determinar es quiénes van a ser, en el área de la salud habitualmente, medidos, evaluados o tratados. Y eso obviamente va a depender del problema de investigación y la pregunta y los objetivos que nosotros hemos creado. Por ende, ¿cómo nosotros definimos muestra? Bueno, muestra es un subgrupo de la población de la cual nosotros vamos a recolectar alguna información o vamos a efectuar algún tratamiento, etcétera, etcétera. ¿Ya? En términos ideales, y nótese que recalco lo ideal, debiera ser representativo. ¿Ya? Vale decir, vamos a hablar un poquito acerca de qué es representativo. ¿Ya? En la siguiente diapositiva. Pero, por ejemplo, en este caso, un subgrupo, ¿ya?, de la población, si esto que fuera toda la población escolar, ¿ya?, vale decir, un subgrupo podría ser los menores que van desde primero básico hasta cuarto básico, ¿ya?, los chiquilines que están acá. Eso sería una muestra o un perfil de muestra. Cuando hablamos de la muestra representativa, como yo les decía, esos en términos ideales, ¿cuál es la gracia de una muestra representativa? Es que nos permite extrapolar, generalizar los resultados a la población. Vale decir, siguiendo con el ejemplo anterior, si yo soy capaz de seleccionar una muestra representativa de estudiantes escolares de primero a cuarto básico, y encuentro algo, alguna característica o aplico algún tratamiento, alguna intervención y esa intervención produce un resultado, yo voy a poder decir con mayor certeza que esos resultados también se producirían o esas características, que son una medición de tipo descriptivo, estarán presentes en la población. Vale decir, eso lo que hace básicamente es que permita que estadísticamente sea representativo. Vale decir, eso en términos simples lo que significa es que es altamente improbable de que los resultados se produzcan al azar. ¿Ya? Vale decir, lo que yo encontré en esta muestra, en esta selección de individuos, es altamente probable que también se encuentre en la población. Entonces, dejando claro estos conceptos más básicos del por qué se utiliza una muestra, por qué debiera ser representativa, en términos ideales, ya nos vamos a tener de eso un poquito más adelante, tenemos que hacer algunas definiciones conceptuales. ¿Ya? Vale decir, una vez que nosotros determinamos nuestra unidad de análisis, vale decir, van a ser personas que cumplen ciertas características, con organizaciones comunitarias, revistas, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nosotros procedemos a delimitar la población que va a ser estudiada, donde nosotros vamos a tratar de extrapolar después nuestros resultados, si es que la muestra es representativa. ¿Ya? Entonces es muy importante describir las características de la población, ¿ya? Como lo que hablábamos anteriormente. En este caso, obviamente, la población, ¿quiénes serían? Todos los niños, ¿cierto? De primero a cuarto básico, ¿ya? Escolares, ¿ya? Esa sería toda la población. Y incluso yo la puedo acotar un poco más, ¿vale? Si puedo dar más características si es que esos son los objetivos de mi estudio. Por ejemplo, que tengan problemas de aprendizaje o cualquier cosa que yo quiera estudiar, ¿ya? Y obviamente esta muestra es este subgrupo, este subconjunto, el cual está obviamente constituido por individuos, ¿ya? Y estos individuos obviamente debieran ser una selección representativa del conjunto total, que es lo que es la muestra. Entonces, como les decía, para seleccionar bien la muestra tenemos que delimitar muy claro las características de la población. Por ejemplo,
Aquí hay una muy buena descripción de cómo nosotros delimitamos la población. Escolares de establecimientos educacionales de la quinta región, de primero básico a cuarto medio, que tienen entre 6 a 18 años. ¿Ya? Frecuentemente muchos estudios únicamente se basan en algunas cosas, ¿cierto?, muy generales para plantear o definir esta población. ¿Ya? Entonces es muy importante definirlo claramente. ¿Ya? Porque obviamente si es que nosotros hacemos una muestra representativa de esa población, vale, si eso quiere decir que nosotros tendríamos que seleccionar alumnos de diferentes tipos de establecimientos de la quinta región que cumplen con esas características, yo podría decir después con certeza o con mayor grado de certeza que de incerteza que lo que yo encontré en esa muestra también va a ocurrir en la población. Bien, entonces, ¿cómo nosotros procedemos a la hora de seleccionar una muestra? Como les decía anteriormente, nosotros debiéramos seleccionar un subconjunto que refleje la realidad de la población, ¿ya? Principalmente con respecto a constitución y a cantidad. Y aquí vuelvo a repetir en teoría, en términos ideales, debieran ser representativas si yo lo que quiero es generalizar los resultados a la población. ¿Ya? En un contexto de una tesis de investigación de seminario, es posible que haya otro tipo de muestras que vamos a ver un poquito más adelante. Como mencionábamos anteriormente, entonces, tenemos dos grandes categorías de muestras. Aquellas muestras que son probabilísticas, vale decir que todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos, habitualmente por el azar, y las no probabilísticas, o también conocidas por conveniencia. Las primeras, las probabilísticas, nos permiten generalizar nuestros resultados hacia la población. Las no probabilísticas son solamente válidas para la muestra que nosotros hemos encontrado. Sin duda tienen sus particularidades que nos van a permitir, obviamente, poder ser utilizadas en algunos contextos que vamos a ver después. Bien. Las muestras probabilísticas a su vez tienen una subdivisiones que son las simples, las estratificadas y las de racimo o clúster. Vamos a ver cada una de ellas en detalle a continuación. Cuando hablamos entonces de muestra probabilística simple, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Muy parecido en el sorteo de un juego de azar, donde cada una de las bolitas tiene la misma posibilidad o probabilidad de ser elegidas, lo mismo deberá suceder con los sujetos. Vale decir, esto se obtiene definiendo las características de la población, el tamaño de la muestra y luego una selección aleatoria de cada una de las personas que van a ser sometidas a alguna evaluación o algún tratamiento o lo que sea. ¿Ya? Entonces, como les decía, las muestras probabilísticas son esenciales en los diseños de investigación transaccionales por encuesta, por ejemplo, un censo. ¿Ya? Es muy importante porque nosotros después, en base a un censo, tratamos de hacer una representación de lo que efectivamente ocurre con toda la población. Bien. Además, las muestras probabilísticas simples y todas las probabilísticas en realidad lo que permiten es medir el tamaño del error de nuestras predicciones. Entonces, ya lo habíamos mencionado implícitamente, pero cuando hablamos de población, la población completa se conoce como N mayúscula, o se simboliza, mejor dicho, como N mayúscula, y la muestra como N minúscula, vale decir como un subconjunto de la población. Bien. Entonces, con una población previamente delimitada por los objetivos de la investigación, lo que nos interesa es saber las características de sus elementos, sus valores medios, valores promedio. ¿Ya? Como obviamente muchas veces los valores de la población no se conocen, seleccionamos una muestra más pequeña, un subconjunto, y a través de ella inferimos los valores de la población. Así es el proceso que habitualmente se realiza. Entonces, para calcular una muestra probabilística, en general se realizan dos procedimientos. En primer lugar, lo que nosotros hacemos es calcular el tamaño de la muestra, vale decir, cuántos sujetos o cuántas unidades de análisis nosotros necesitamos para después poder hacer una inferencia de la población, cuántos son representativos de la población. ¿Ya? Y en segundo lugar,
lo que hacemos es seleccionar a cada uno de estas personas, esto que estoy dibujando muy feamente acá son personas, a cada una de estas personas o sujetos, ¿cierto? O de elementos muestrales, de manera que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, ¿ya? Obviamente que en esta estimación siempre hay una diferencia, es decir, hay un error, habrá algún grado de error, ¿ya? No hay una certeza de un 100%, ¿ya? Y eso obviamente que va a depender de la cantidad de elementos muestrados, ¿ya? Y a ese error le llamamos error estándar, ¿no es cierto? Simbolizado como SE por Standard Error, ¿bien? Eh, Vamos a ver eso un poquito en detalle, pero habitualmente esto ustedes lo ven seleccionados por un valor que puede ser muchas veces de 0,05, ¿ya? O de 0,1. Perdón, 0,01. Vamos a ver esto en detalle a continuación. Bien, entonces, dado que nosotros ya conocemos una población, por ejemplo el caso de los escolares que hemos venido tratando durante esta clase, lo que nosotros debiéramos definir es cuántas unidades muestrales, vale decir, cuántas personas, cuántas casas, cuántos, no sé, revistas, etcétera, debe tener la muestra para que asegure un determinado error estándar, ¿ya? Y ese error, como les decía, puede ser 0,05 o 0,01. Si es 0,05, eso quiere decir que de cada 100 casos que yo seleccione, 95 serán idénticos a los de la población. Y si es 0,01, es 99. ¿Ya? Tiene que ver con probabilidad. En el aula ustedes podrán encontrar un link con una calculadora fácil y rápida para ver muestras y también de la descarga de un software gratuito, el Stats, donde ustedes funciona solo para Windows, donde pueden calcular el tamaño de una muestra probabilística simple. Entonces, cualquier calculadora de muestra, lo que nos indica básicamente, lo que nos pide es el tamaño de la población. Por ejemplo, cuántos niños de primero a básico a cuarto medio, entre X y tal año, ¿cierto? O tales años existen en la quinta región, ¿ya? En segundo lugar, nos pide para calcular el tamaño, obviamente, o cuántos sujetos necesitamos, el error estándar o margen de error también, donde habitualmente, como si ustedes recuerdan, ponemos, perdón, 5, ¿cierto? O 1%, ¿ya? Que es lo mismo que ser 0,01 o 0,05. ¿Ya? Son diferentes maneras de anotarlo, pero es lo mismo. Bien, donde obviamente el margen de error o el error estándar, ¿cierto? Es un porcentaje que nos indica en qué medida nosotros podemos esperar que nuestros resultados reflejen los de la población, ¿ya? O poder extrapolar a la población, ¿ya? Y finalmente tenemos el nivel de confianza, que es un complemento, por así decirlo, del error estándar o el error máximo aceptable, eh, donde básicamente es el complemento. Al decir, si aquí tenemos 5, este es 95. ¿Ya? Si seleccionamos como error estándar o margen de error 1, tendríamos acá que el nivel de confianza es 99. Básicamente es como un intervalo, ¿ya? Vale decir, desde ese punto de vista nosotros decimos con certeza de que el 95%, tenemos un 95% de confianza de que los resultados están entre tal y tal número, ¿ya? Son básicamente conceptos de estadística, ¿ya? Entonces, obviamente que el tamaño sí va a producir, si necesitamos, vale, si tenemos una población muy amplia, muy grande, y obviamente que la precisión disminuye y por ende tendríamos que tener una muestra bastante más grande, ¿ya? Si tenemos una muestra más grande, la precisión obviamente aumenta. ¿Ya? Si tenemos un nivel también de confianza mayor, vale decir, pasamos del 95 a 99, tenemos un mayor grado de precisión. Sin embargo, si nuestro nivel de error aumenta, vale decir, estamos, por ejemplo, bajo 5, por ejemplo, tendríamos un 10% de error, obviamente que la precisión disminuye. ¿Ya? Entonces, habitualmente estos son los parámetros que se manejan y obviamente mientras más exigente soy, vale decir, mientras más cercano estoy a los mínimos de error, obviamente que mi tamaño de muestra debiera ser significativamente mayor. Por ejemplo, acá aparece un resumen que es a modo de solamente de orientación, porque cada estudio, cada caso, cada población nos dictará
cuánto es el porcentaje o sea, perdón, la cantidad de sujetos que se requieren. Pero en términos generales, cuando nosotros tenemos un estudio descriptivo o correlacional, al menos necesitamos 30 casos por grupo o segmento. ¿Ya? Por ejemplo, si solamente vamos en el caso de niños, por ejemplo, deberíamos tener el ejemplo que estamos haciendo por lo menos 30. ¿Ya? En una encuesta a gran escala, ¿cierto? Como por ejemplo un censo, por lo menos 100 casos para el grupo más importante del universo y de 20 a 50 casos para grupos menos importantes. Bien, cuando hacemos algún tipo de estudio causal, 15 casos por tipo de variable independiente, ¿ya? Y con uno experimental o cuasi experimental, por lo menos 15 por grupo experimental y grupo de control, ¿ya? Como les decía, estas cifras son netamente referenciales y sin duda que pueden variar. Es solamente algo que muestra el libro texto guía del curso como valores de referencia, que el cual nosotros podemos comparar, pero sin embargo siempre es mejor calcularlo caso a caso. El otro tipo de muestra probabilística es la estratificada, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos la muestra estratificada, cuando tenemos que, no basta con que todos los sujetos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, sino que algunas características dentro de una población en particular tienen que tener la misma probabilidad de ser elegidas. Vale decir, dentro de un grupo tenemos subgrupos, ¿ya? Donde vale decir, vuelvo a repetir, no es necesario, o sea, no basta con que las personas tengan la misma probabilidad de ser elegidas, sino que además ciertas características, ¿ya? Eh, por ejemplo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, si habláramos de deportistas olímpicos y quisiéramos hacer una selección probabilística, ya una muestra probabilística según los tipos de deporte, tendríamos que seleccionar una proporción que represente, por ejemplo, aquí está Michael Phelps, ¿cierto? De natación, tendríamos que ver los de esgrima, los de fútbol, y obviamente eso implica una proporción, porque no existe la misma cantidad de nadadores olímpicos que de futbolistas olímpicos, por ser, ¿cierto? Deportes colectivos, o no sé si se entiende, ¿ya? O los otros, por ejemplo, que ustedes quisieran ver, por ejemplo, qué tipos de directores de empresas profesan qué religión, ¿ya? Por tipo de religión, o quisieras ver empresas según el rubro, por ejemplo, o colegios según el tipo de colegio. Obviamente que yo tendría que hacer una proporción que represente, valga la redundancia, representativamente a esas subpoblaciones en mi muestra. Entonces, básicamente, en términos generales, lo que se hace con las muestras probabilísticas estratificadas es que se divide la población en subpoblaciones, también conocidas como estratos, de ahí su nombre estratificada, y luego se seleccionan varias muestras para cada estrato, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las religiones, ¿cierto? O en el caso, obviamente, de los deportistas, ¿ya? Lo que hace básicamente la estratificación es aumentar la precisión de la muestra e implica, obviamente, el uso deliberado de diferentes tamaños para cada estrato, para cada categoría, ¿ya? Que básicamente es una proporción, ¿ya? Lo que hace de alguna manera es disminuir la varianza de cada unidad sobre la media. Ya, básicamente son procedimientos estadísticos, pero vamos a ver a continuación cómo se hace y es bastante simple. Por ejemplo, eh, cuando hacemos el cálculo, esto es un ejemplo que está en el texto guía, lo que hay que hacer es determinar este factor multiplicador, ¿ya? Y este factor multiplicador implica que yo tengo que conocer el tamaño ya de la muestra, vale decir, tengo que haber ocupado algún tipo de cálculo para determinar la muestra y la población, ¿ya? Eh, entonces, hagamos cuenta de que yo ocupé la calculadora y obtuve, por ejemplo, para los directores de recursos humanos, los gerentes de recursos humanos de diferentes empresas, y tengo que el total de las empresas, por ejemplo, de los gerentes de recursos humanos es de 1176, ocupé la calculadora, ¿cierto? De muestra y me indica que la muestra que yo debería tener son 298. Sin embargo, yo en los objetivos que me planteé quiero hacer una encuesta o un estudio representativo por rubro de empresa, ¿ya? Por giro, que aparece acá. Y bueno, revisando la literatura, qué sé yo, técnica o la que sea, me di cuenta de que existen 10 giros establecidos, por ejemplo.
ejemplo, extractivo, metal mecánico, alimentos, papel y arte gráfica. Aquí en Chile son diferentes, estos son un ejemplo, ¿ya? Lo que es importante es que esto podrían ser incluso deportes olímpicos o religiones, ¿por qué no? ¿Ya? Incluso podríamos traer a los pastafari por aquí. Si hay algún pastafari escuchándome, por favor, discúlpeme. Es solamente para representarlo. Entonces, básicamente yo hago este cociente, hago esta división y me da este factor multiplicador, ¿ya? Vale decir, desde ese punto de vista, yo lo que tengo que hacer a continuación es saber cuántos es el total de cada uno de estos estratos. Por ejemplo, en extractivo siderúrgico son 53 y lo que hago es multiplicar estos 53 por este factor multiplicador y me da 13. Lo mismo los 109, quiere decir que yo tuve que averiguar, o sea, de todas las empresas del rubro metal mecánico, ¿cuántas son? 109, bueno, lo multiplico por este mismo factor multiplicador y me da 28. Y así voy teniendo la cantidad de gerentes de recursos humanos que yo tendría que encuestar, evaluar o qué sé yo, para que me dé el total de los 298 de manera representativa. Luego tenemos el diseño por racimos, también conocido por clúster o conglomerados. ¿Cuándo se utilizan este tipo de diseños? Es cuando obviamente por limitaciones de recursos ya financieros o por tiempo, por distancias geográficas o por una combinación de estos y otros obstáculos, por ejemplo, a lo largo de todo Chile, ¿cierto? Un país muy extenso, muy largo, cerca de 4.000 kilómetros. Entonces, obviamente ¿qué es lo que nosotros realizamos con este tipo de racimos? Tomar ventaja de algunas características que vamos a tener a continuación, a nombrar a continuación, que nos permiten hacer un muestreo probabilístico aprovechándose de esos racimos o clúster. Vamos a ver a qué nos referimos con esos racimos o clúster. Como les mencionaba anteriormente, los clústeres o los racimos son aquellos lugares habitualmente físicos o geográficos, también conocidos como racimos, donde se agrupan ciertos tipos de unidades de análisis. Unidades de análisis igual personas, ¿ya? En nuestra área de salud, ¿ya? Eh, entonces yo me tomo una ventaja de eso. O sea, si yo quiero entrevistar escolares, ¿me convendrá pararme en la calle, en pleno centro, y empezar a ver a cada persona que yo vea más o menos joven y decirle, ¿usted es escolar o no es escolar? ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cierto? A viceversa, ir a un colegio, donde yo sé que voy a encontrar escolares confirmados, ¿ya? Lo mismo, si yo quisiera encontrar trabajadores de salmón, ¿andaría parando a todas las personas en la calle para preguntarles si trabajan con salmón? ¿O iría derechamente o averiguaría dónde están las plantas de salmón? ¿Ya? Procesadoras de salmón. Entonces, cada uno de estos lugares, en estos dos ejemplos, obviamente, serían nuestros racimos, clúster o conglomerados, ¿cierto? Y yo hago, obviamente, aprovecho se llaman racimos, clúster o conglomerados porque ahí se aglutinan, se concentran las personas, las unidades de análisis que yo quiero, de alguna manera, estudiar. Entonces, como les decía, básicamente la selección es en dos etapas, ambas con movimientos probabilísticos, ¿vale? Es decir, donde todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Primero selecciono los racimos o los clústeres. Van a ser colegios, organizaciones, salones de clases, regiones geográficas, etcétera. ¿Ya? En este tipo de muestra, la unidad de análisis siempre son las personas. ¿Ya? ¿Y cuáles son sus posibles? Y los racimos, obviamente, son las unidades muestrales. Se refiere al lugar físico donde yo las voy a encontrar. ¿Ya? Como se puede ver acá, los posibles racimos, por ejemplo, de adolescentes pueden ser escuelas medias. ¿Ya? Ahí dice polimodales porque esta es una traducción. Pero puede ser escuelas medias, de obreros del salmón en parques industriales salmoneros, ¿ya? Que habitualmente se concentran en ciertas regiones, por ejemplo, en el caso de nuestro país, en la zona sur. ¿Ya? Amas de casa o amos de casa, la verdad es que esta está media obsoleta, la vamos a dejar fuera, pero entienden ustedes la idea, ¿ya? Eh, entonces, básicamente lo que nosotros tratamos de hacer es que en este muestreo por racimo nosotros tenemos que hacer estas dos etapas, vale decir, determinar los racimos y luego dentro de cada uno de los racimos yo selecciono los sujetos que van a ser medidos, ¿ya? Y obviamente los pasos que se utilizan son los que ya vimos anteriormente en una muestra simple o estratificada. Vale decir, por ejemplo, si yo quiero ver
adolescentes, ¿cierto? Y mi estudio, por ejemplo, son adolescentes escolares, ¿cierto? Eh, por darles un ejemplo, que tengan ciertas características de edad, yo tendría que hacer un estratificado por edad, ¿ya? Y tratar de determinar cuál es la edad, que eso se sabe ministerialmente, obviamente, según los cursos, cuántos alumnos yo debería tener para cada estrato o cada rango de edad por curso, por ejemplo, ¿ya? O por curso quizás sería un mejor ejemplo. ¿Ya? Entonces obviamente yo puedo hacer, obviamente si a mí solo me interesa que sean adolescentes a secas, yo listo, voy a los colegios, que obviamente yo este colegio los tendría que haber metido a una gran tómbola donde todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos y voy sacando el colegio uno, listo, voy a buscar adolescentes y después obviamente selecciono los adolescentes de octavo básico a cuarto medio que quieran participar. ¿Ya? Obviamente eso sería algo más, una muestra obviamente por racimo simple, o si yo ya quiero salamear en buen chileno, para decir, seccionar cada una de estas características en más características, por ejemplo, adolescentes que profesan o que ciertos gustos musicales, por ejemplo, si es que tuviera esa información de base, quizás me fue un poquito por las ramas, pero sí, por ejemplo, adolescentes por curso, ya ahí, no sé, estamos hablando de octavo básico, primero medio y así sucesivamente, yo tendría que hacer una estratificación. Y luego obviamente que lo selecciono, veo los casos a medir. Entonces, una vez que yo ya definí mi muestra, yo tengo que seleccionar a las personas, a los sujetos, ¿ya? Y estos elementos se eligen siempre de manera que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, si no, no son probabilísticos, recuerden, ¿ya? Y básicamente aquí existen tres grandes métodos que vamos a ver en detalle a continuación. Tómbola, utilizar números aleatorios o un proceso que también se conoce como selección sistemática. Vamos a explicarlo brevemente a continuación. La tómbola, sin duda que es el más simple y no es muy rápido. Consiste en numerar a todos los elementos muestrales del 1 al chorrocientos 1500, ¿ya? Y hacer una ficha que corresponda al número, que abarque todos los números, desde el 1, unos papelitos, ¿cierto? Los meto entre un sombrero, del 1 al chorrocientos 1500, ¿ya? Y revolverlos en una caja e ir sacando fichas, ¿ya? Según el tamaño de la muestra, hasta que escoja los que yo necesito al azar, hasta que los vaya juntando todos. Muy parecido a cuando yo meto la mano y saco una bolita en el bingo. En estricto rigor es lo mismo, ¿ya? Para decir, cada participante tiene un número, o cada casa tiene un número, ¿cierto? Cada comuna tiene un número y yo las voy seleccionando, ¿cierto? Hasta que la cumpla con el número de mi muestra. Obviamente que es simple, pero no es un método rápido, sobre todo en muestras muy grandes. Luego tenemos los números aleatorios, ¿ya? Que esto lo vamos a explicar, lo vamos a mostrar más claramente en las clases sincrónicas. Pero básicamente es con un software que yo genero números aleatorios y según en el orden en que van apareciendo, ¿ya? Yo voy seleccionando los sujetos. Por ejemplo, si yo tengo que seleccionar no sé, por darles un ejemplo, 50 sujetos, ¿ya? O 50 casas, hago lo mismo, los números del 1 al 50, ¿ya? Y luego voy leyendo ya sea de izquierda a derecha, de arriba a abajo, ¿cierto? Y cada vez que aparezca el número, por ejemplo, cualquier número entre el 1 al 50, ¿ya? Eso quiere decir, por ejemplo, aparece el 29, listo, elijo el 29. Después sigo, por ejemplo, bajando acá y aparece, no sé, el 10, elijo el candidato o sujeto número 10 y así sucesivamente, ¿ya? Como les decía, hay una serie de software que también permiten, me parece que el Stats también lo permite y obviamente con software es bastante más fácil, ¿ya? Finalmente, tenemos la selección sistemática, que también se basa en un número de intervalos. Por ejemplo, es básicamente el mismo procedimiento, pero yo digo, tengo una lista, ¿cierto? En un Excel o como sea, ¿ya? Y calculo un intervalo. Por ejemplo, yo no sé, yo tengo una población de 1548, lo que sea, personas, ¿ya? Y resulta que hice un cálculo de muestra, me da 308, lo divido y me da 5. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que cada 5 casos selecciono uno hasta completar la muestra de 308.
Vale, si tengo todos mis casos, por ejemplo, hagamos cuenta que fuera una muestra por racimo, ya, yo quiero seleccionar los colegios, ¿cierto? Tengo todos los colegios que bajé de la base de datos del Ministerio de Educación, ¿cierto? De la quinta región, los enumeré todos, ¿cierto? Del 1548, ¿cierto? Desde el 1 hasta el 1548, y luego voy contando 1, 2, 3, 4, 5, listo, el colegio 5 lo selecciono, y así, 1, 2, 3, después hasta el 10, selecciono el número 10, ya hasta completar los 308. Luego ya nos pasamos a la muestra no probabilística, muchas veces conocida por muestras por conveniencia, ¿ya? Y obviamente en este caso la selección de los elementos o de las personas no depende de la probabilidad, sino de la investigación propiamente tal, ¿ya? Porque de repente hay características muy particulares de una enfermedad, donde hay muy pocos casos, por ejemplo. Sin embargo, es lo que hay, ¿ya? O muchas veces es la opción que tengo por conveniencia, porque es lo más fácil, lo más conveniente para la investigación. Por ejemplo, esto cuando se utiliza, dice sujetos típicos en realidad, o representativos, más que representativos típicos, por ejemplo, casos muy anormales de una enfermedad muchas veces requieren de este tipo de muestreo porque no existe una gran población, son muy raros, ¿ya? Obviamente que no permiten generalizar a la población, pero obviamente que es muy buena para cuando yo quiero ser demasiado específico en los sujetos que yo necesito estudiar. Como les decía, este tipo de cosas habitualmente se utilizan en estas muestras no probabilísticas en enfermedades muy raras, por ejemplo, en el área de la salud, o derechamente por conveniencia porque yo tengo acceso a un grupo de sujetos, a un grupo comunitario, etcétera, etcétera. Y eso no tiene nada de malo. Por el contrario, y esto les quería comentar también, para sus trabajos de tesis, no es necesario por obligación que las muestras sean representativas, sean probabilísticas. Idealmente sí, pero tampoco es un requisito. Vale decir, esa es una limitante de su estudio y bueno, los hallazgos son solamente válidos para esa muestra en particular, ¿ya? Pero eso no quita de que su investigación no pueda hacer algún aporte. Bien, espero que esta clase haya sido de su agrado y nos veremos pronto.